quiero leer la palabra y después estaré presentando a nuestro hermano. Les pido que abran sus Biblias a Romanos 12. Solo vamos a estar leyendo el versículo 1, 2 y 3. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 3, y un amén cuando lo tengan. Unos segundos. Romanos 12, 1 al 3. Amén. Y su palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que deben pensar, sino piensen con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amén. En esta tarde quiero presentar al predicador, hermano Juan Hernández. Él es que va a estar exponiendo la palabra. El hermano Juan es pastor de la iglesia Misión Rescate en Barranquilla, Colombia. Es un buen amigo, hermano. Nos conocimos en Orlando hace unos 4 años. Es parte de la red Acts 29 y tengo la bendición, ¿verdad?, de poder presentarlo hoy. Entonces, con un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad?, vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Juan. Amén. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde. No es para mí muy normal tener el servicio en la tarde, pero qué bendición realmente acompañarlos. Le preguntaba al pastor Eddie la razón y sus razones me encantan. Eso es entender el contexto en el que ustedes están para tener este horario. Reciban saludos de la iglesia en Barranquilla. Barranquilla, para los que no saben, es una ciudad del Caribe, es una ciudad que todo el tiempo está caliente, así que tenemos 2 temporadas, caliente y más caliente. Así que cuando estamos visitando Estados Unidos y especialmente un poco al norte, nos damos cuenta que es un recordatorio amigable de que pertenecemos al Caribe. Pero es un gozo estar con ustedes en esta mañana. Estoy junto con mi esposa, mis hijas, y bueno, el día de hoy el pastor Eddie me ha pedido que comparta la palabra del Señor, lo cual para mí es un gozo, un privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Así que yo le quiero pedir, hemos orado varias veces, pero quiero pedirle que me acompañe nuevamente a orar, pedirle al Señor que guíe esta predicación para que su nombre sea exaltado y nosotros como su iglesia seamos edificados. Acompáñame a orar, por favor. Padre, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de estar reunidos en tu nombre, estar reunidos alrededor de tu palabra, Señor, para exaltar el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Señor, como trato siempre de hacerlo, Padre, hoy confieso, Señor, junto con mis hermanos en la fe, que yo soy un hombre como cualquiera, un hombre pecador, necesitado de tu gracia, necesitado de tu bondad, y por las mismas razones, Señor, en completa incapacidad de poder llevar a cabo esta tarea que se me ha encomendado, Señor, porque hay limitaciones físicas, hay limitaciones intelectuales y hay limitaciones espirituales. Señor, sin embargo, también junto con mis hermanos confesamos que confiamos en tu Espíritu Santo, creemos en tu Espíritu Santo, y te pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que en esta mañana tú abras, como ya lo pidió el pastor Eddie, las mentes, abras los ojos, abras los oídos de los que estamos en este lugar. Señor, mis hermanos necesitan tu ayuda para que ellos puedan comprender tu palabra. Yo necesito tu ayuda para poder, a pesar de las limitaciones, esforzarme y al final del sermón ser encontrado un obrero fiel que no tiene de qué avergonzarse porque ha trazado la palabra con rectitud, Señor. Así que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que
tu nombre sea exaltado y que el pueblo sea, Señor, edificado y animado para tu gloria, Señor. Amén y amén. Muy bien, déjenme poner aquí mi contador, si no después me paso. Romanos es uno de los libros más preciosos que tiene la Escritura, especialmente la Escritura neotestamentaria. Algunos eruditos hablan de la carta a los romanos como la joya de la corona teológicamente hablando. Y el texto que tenemos frente a nosotros en la mañana de hoy es un texto precioso, no solo porque es la palabra de Dios, sino porque es la respuesta natural de todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo. Cuando Pablo comienza a hablar, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos que esforzarnos en pensar a quién le está hablando el apóstol Pablo y por qué le está hablando de esta manera. Porque si usted le prestó atención al texto, el segundo versículo nos está diciendo que es posible que algunos de nosotros en esta mañana, aún siendo cristianos, nos estemos adaptando. La palabra original en el griego es conformándose, siendo moldeados al mundo. Y eso no es poca cosa. Así que creo que para ayudarnos a entender, hay una buena ilustración que nos puede colaborar. ¿Cuántos de ustedes les gustan las películas de dibujos animados? Puede levantar su mano sin avergonzarse, especialmente los adultos. A mí me gustan las películas de dibujos animados. Una de las cosas que extraño ahora que Sarita ya cumplió 15 años, ya no quiere ver películas de dibujos animados, pero yo recuerdo llevarla al cine y para mí era una buena excusa, es decir, ella quiere ver películas de dibujos animados, entonces yo iba al cine con ella, pero realmente yo las disfrutaba mucho. Hay una película en particular, no sé si algunos de ustedes la vieron o la vieron con sus hijos, se llama La Era de Hielo. La Era de Hielo tuvo varias entregas y en la segunda entrega se introduce un personaje nuevo, es una mamut llamada Ellie. Y básicamente Ellie captura la atención desde la primera escena en que aparece, porque cuando Manny, que es el mamut protagonista de la película, la ve, él pensaba que era el último mamut que existía, que quedaba sobre la faz de la tierra, pero cuando él ve a Ellie se da cuenta de que hay otra como él. Sin embargo, lo que llama la atención de Ellie no es que sea una mamut. El problema es que Ellie está colgada de su trompa, colgando de la rama de un árbol. No sé si usted recuerda la película. Así que Manny se queda viendo a esta mamut gigante colgando de la rama de un árbol al lado de dos zarigüeyas que ella pensaban que eran sus hermanas y ella pensaba que ella misma era una zarigüeya. Así que cuando Manny le pregunta, ¿qué haces ahí colgando de la rama del árbol? Ella responde, pues así dormimos las zarigüeyas. Y también otras escenas se dan en que cuando los buitres están pasando, las aves de carroña, de presa también, pasan sobre las zarigüeyas se tiran y quedan haciéndose las muertas para que no se las coman, y Ellie también se tiraba en el piso haciéndose la muerta porque pensaba que se la iban a comer. Así que tenemos a un mamut, una mamut que es mamut en todo el sentido de la palabra, pero que estaba actuando como una zarigüeya. Y creo que es interesante porque en la película es claro que ella es una mamut, no hay duda de eso. Sin embargo, su comportamiento no era el de un mamut, su comportamiento era el de una zarigüeya. Y hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo está recordándonos en el texto que acabamos de leer y que vamos a estudiar juntos en la mañana de hoy. Es posible que tú seas cristiano, salvado por la gracia de Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida y sin embargo, en algunos aspectos de tu vida te comportes como si pertenecieras todavía al mundo. Así que un texto que necesitamos tener claro para poder entender nuestro mensaje en la mañana de hoy es que Romanos capítulo 8, en este mismo libro, en el capítulo 8, el apóstol Pablo, si usted no lo ha leído, yo le tengo que animar a que lo haga en su casa cuando regrese. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una de las
doctrinas o nos desarrolla con claridad una de las doctrinas más importantes para un cristiano, y es la doctrina de la seguridad de la salvación. Estoy resumiendo, pero básicamente el apóstol Pablo nos dice que no hay nada ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en lo pasado, ni en lo presente, ni en lo porvenir, ni demonios, ni ángeles, nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios que es manifestado en Cristo Jesús. Así que tenemos por un lado a Pablo asegurándonos que nada nos puede separar del amor de Dios. Así que no estamos hablando de pérdida de salvación, pero al mismo tiempo Pablo le va a hablar a estos creyentes de la posibilidad de que ellos comiencen a comportarse como el mundo. Así que vamos a ver 3 puntos en nuestro texto en la mañana de hoy y esperando que el Espíritu Santo nos hable. El primer punto es un ruego consecuente. Si usted va conmigo nuevamente a la palabra, al texto, dice, por tanto, hermanos. Cuando estamos leyendo nuestras Biblias, eso es muy importante, estos conectores gramaticales. Por tanto, está conectándonos lo que Pablo ha venido diciendo. Y en el caso de Romanos 12, por tanto, realmente está involucrando los 11 capítulos anteriores, donde Pablo está dando toda la doctrina de la salvación. Nos está recordando quiénes éramos nosotros sin Cristo, nos está hablando de quién es Dios, nos habla de cómo Dios salva a los pecadores, nos habla del propósito de esa salvación, nos habla acerca de la elección de Dios, de su pueblo antes de la fundación del mundo, nos da la doctrina de la seguridad eterna de la salvación. Y ahora Pablo viene a decir, si ustedes han entendido, si ustedes realmente han comprendido lo que Dios ha hecho, quiénes eran ustedes, cómo es que ahora son parte del pueblo de Dios, entonces aquí Pablo dice, por tanto, hermanos, y quiero que le preste atención en su Biblia, porque la palabra hermanos aquí, aunque los latinos la utilizamos muy coloquialmente para referirnos a cualquier persona, en mi ciudad, en mi país, muchas veces el término hermano lo usamos cuando no sabemos el nombre de una persona. Entonces yo puedo llegar a cualquier lugar, necesito pedir un favor o comprar algo y le digo a la persona, hermano, hazme un favor, pero no lo conozco. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra hermano tiene una implicación y es que es alguien que pertenece a la familia de Cristo. Así que Pablo le está hablando a ¿quiénes? Al pueblo de Dios. Eso es súper importante que lo podamos tener en mente. Por tanto, hermanos, dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios. Fíjense qué interesante, porque Pablo está haciendo un ruego. Pablo está haciendo una petición a los hermanos, a los que dirige la carta, pero este ruego no es el ruego como de alguien que está en la calle pidiendo limosna, extendiendo sus manos, pero él está confiando simplemente en la buena voluntad de aquel a que él le está pidiendo dinero. No sé si me hago entender con eso. No es simplemente, mira, por favor, ayúdame, pobrecito yo, sino que Pablo está diciendo, por las misericordias de Dios, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué significa esto? Es lo natural. Es un ruego que se espera que venga luego de haberles explicado el Evangelio. Y eso significa que si tú eres cristiano en esta mañana, porque seguramente en un salón como este hay gente que todavía no es salva, pero para aquellos de ustedes que lo son, es pertinente este texto porque dice, por lo tanto, hermanos, si tú has entendido el Evangelio, si tú has logrado darte cuenta que es por gracia que somos salvos, entonces ahora se espera algo, pero ese algo va a ser pedido por las misericordias de Dios. ¿Qué significa? La misericordia que Dios ha tenido contigo. ¿Cuáles son las misericordias de Dios aquí? Aquí no está hablando de la comida, no está hablando del vestido que hace parte de la misericordia, de la gracia de Dios, sino que las misericordias de Dios en nuestro texto es el Evangelio básicamente. Es decir, por causa del Evangelio les pido que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Es interesante porque Pablo dice que presenten su cuerpo. Preste la atención a su texto, hermano. No dice presenta tu corazón, tus sentimientos. Y yo no sé, ustedes tienen cara de más santos que la gente que yo pastoreo en Barranquilla. Pero usualmente
los cristianos tendemos a pensar en términos como románticos del Evangelio. Gente que dice, oh, yo en mi corazón amo a Cristo, estoy tan enamorado del Señor, en el fondo de mi corazón salen como globitos de amor, emoticones por el Señor Jesucristo. Y cuando escucho las alabanzas, oh hermano, yo lloro allí, oh Señor, te amo. Pero luego alguien se atraviesa en el carro delante y lo maldigo. Oh, pero te amo tanto, Señor, es tan espectacular estar en tu presencia. Pablo no está hablando de presenta tus emociones y sentimientos al Señor como ofrenda, sino que dice algo que no nos gusta, o por lo menos yo les puedo confesar que no me gusta, tu cuerpo. ¿Qué significa esto de presenta tu cuerpo como sacrificio? Pablo está hablando no de algo inmaterial, algo etéreo, sino está hablando de presenta tus ojos, lo que ves, la forma como miras, lo que escuchas, lo que hablas, la forma en que hablas, el tono que usas. Y, por ejemplo, aquí podemos hablar de los matrimonios. El tono que usas para referirte a tu esposo debe ser presentado como sacrificio vivo a Dios. La manera en que le contestas a tus padres, los hijos, debe ser presentado como un sacrificio agradable a Dios. Lo que hago con mis manos, lo que hago con mis pies, mis pensamientos, todo debe ser presentado como sacrificio a Dios. Ahora, una cosa importante es que en Romanos, en los primeros 11 capítulos, Pablo ha explicado el Evangelio. Y Pablo nos ha dejado ver que Cristo es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios, como lo anunció el profeta, según Jesús, el mayor hombre más importante, Juan el Bautista. Así que no está hablando, y préstame atención a esto, por favor, de que a pesar del sacrificio de Cristo, ahora tú tienes que ofrecer tu cuerpo para que Dios te perdone. Porque no estamos hablando de un sacrificio expiatorio. Yo te voy a dejar una tarea, si no lo has hecho, estudia el libro de Levítico. En Levítico tú vas a encontrar los tipos de sacrificio que la ley pedía. El sacrificio expiatorio es el sacrificio de sangre, donde se mata el animal inocente para el perdón de pecados. Pero aquí lo que está haciendo Pablo es más bien ayudándonos a pensar en un sacrificio que se llamaba la ofrenda de gratitud. Entonces, básicamente lo que Pablo dice no es ofrece tu cuerpo en sacrificio para que Dios te perdone, porque esa ya es una realidad para el creyente. Si tú estás en Cristo, tú ya has sido perdonado. Amén. Si tú estás en Cristo, a pesar de lo que haya sucedido esta semana, o aún esta mañana, o aún en la entrada al lugar donde estamos reunidos, tú ya has sido perdonado. Sin embargo, Pablo está hablando de la ofrenda de gratitud. Y la ofrenda de gratitud era una ofrenda, un sacrificio que se presentaba precisamente porque ya se había presentado el sacrificio del perdón, el sacrificio expiatorio. Es decir, que yo no presento mi cuerpo, no entrego mi vida en sacrificio a Cristo para que me perdone, sino lo entrego porque precisamente ya he sido perdonado. ¿Me estoy haciendo entender? Este orden de las cosas es importante para nosotros aquí. Sin embargo, no es agradable, porque de alguna manera nosotros tendemos a pensar que, bueno, Cristo me salvó, yo soy agradecido porque Él haya ido a la cruz, haya tomado mi lugar, me ha prometido vida eterna, pero Cristo no puede pretender que yo le entregue toda mi vida. De hecho, yo tengo una vida que vivir, tengo lugares a los que tengo que ir, tengo trabajo que tengo que realizar, tengo metas que quiero cumplir, tengo sueños que quiero realizar. No pueden pretender que yo me dedique únicamente a vivir para la gloria de Dios. Bueno, déjame desempacarlo bien, porque eso es precisamente lo que el texto está diciendo. Tú no puedes tener a Cristo como parte del llavero, el key holder. Tú no lo puedes tener como simplemente algo más en tu vida. Sin embargo, eso es lo que muchos cristianos piensan acerca de Cristo. Cristo es algo que hacemos el domingo a las 2 de la tarde, a la 1:30, 12:45, ya perdí la hora aquí, en la iglesia Anhelo. No es algo de 2 horas el domingo.
Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es nuestra vida y todo debe girar en torno a Cristo. No es simplemente parte. Ahora nuestra vida, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, está escondida en Cristo Jesús. De esto se trata lo que Pablo está diciendo acá. Y nuevamente, eso solo tiene sentido si tú en realidad eres creyente. Para aquellos que no lo son, el llamado es a otra cosa, es a decir, preséntate delante del Señor, confiesa tus pecados, pon tu fe en el sacrificio que Cristo hizo para que puedas ser perdonado y disfrutar de la reconciliación que tenemos a través de Cristo con el Padre. Entonces, lo primero es entender eso. Lo segundo es que dice que el sacrificio debe ser vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es decir que es fácil pensar y el lenguaje, el vocabulario que usamos a veces en la iglesia nos confunde, porque decimos muchas veces, bueno, ahora vamos a adorar al Señor. ¿Y qué pensamos cuando decimos vamos a adorar al Señor? Pensamos en vamos a cantar, vamos a levantar las manos, eso es adorar al Señor. Y sí, eso hace parte de nuestra adoración, pero lo que la Escritura aquí está diciendo es que el sacrificio vivo y santo aceptable es el verdadero culto racional de ustedes, es la verdadera adoración, esa es la palabra original. Es decir, cuando salgas de este lugar y vayas para tu casa, debes seguir adorando al Señor. O sea que sigo cantando, Juan. Bueno, tal vez, si te gusta cantar, tienes la oportunidad, pero Pablo tiene en mente más bien es en cómo vas a relacionarte con tu cónyuge, cómo te vas a relacionar con tus padres, cómo te vas a relacionar con tus hijos, con tus vecinos, mañana con tus compañeros de trabajo, compañeros de colegio, del college, en fin, cómo vives tu vida es una forma de o bien adorar o bien despreciar al Señor que nos ha salvado. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, eso nos lleva a nuestro segundo punto. Primer punto, lógicamente, como dijimos ahorita, hay un ruego consecuente. El segundo punto, eso pasa por hablar inglés todo un mes aquí en Estados Unidos. El segundo punto es un riesgo inminente, una amenaza inminente. Fíjate que Pablo dice en el versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. No se adapten a este mundo. Ya establecimos en el primer punto que ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A incrédulos o a creyentes? ¿A quién le está hablando, hermanos? A creyentes. Pero ahora le está diciendo a creyentes, no se adapten a este mundo. Esa palabra adaptar en griego, el original es no se conformen. Si usted tiene versiones como la Reina Valera, va a encontrar esa palabra, no se conformen a este mundo. Y la palabra conformar hace referencia a lo que los artesanos tenían, por ejemplo, como moldes. Entonces se vierte sea el oro, la plata, lo que sea, y se le da forma a eso. Básicamente Pablo está diciendo que es posible ser creyente y sin embargo vivir como el mundo. Y está advirtiendo, no se adapten a este mundo, no se conformen a este mundo, adaptarse, parecerse y comenzar a vivir de acuerdo al mundo. Es decir, puedes ser cristiano y vivir de una manera impía en algunas áreas de tu vida. Esto no es una cosa extraña, es una cosa mala, pero es una cosa ajena a la realidad. Y si tú como creyente no entiendes esta amenaza, estás en el camino adecuado para comenzar a vivir de una manera impía. No está en juego tu salvación, ok, pero no estás viviendo para la gloria del Señor Jesucristo. Estás perdiendo el propósito por el cual el Señor te ha salvado. Ahora, ¿cómo es esto de que no nos adaptemos, de que no nos conformemos a este mundo? Creo que una de las cosas que los cristianos a veces somos ingenuos es que olvidamos que todo el tiempo estamos siendo moldeados. Todo el tiempo tú estás siendo moldeado.
aunque no lo notes, aunque sea inconsciente, cuando tú ves una película, te están moldeando. Cuando tú vas manejando y ves todos estos billboards, te están moldeando. Lo que tú estás escuchando en la radio te está moldeando. Cuando tú entras en tus redes sociales, sea la que sea, y ves estos videos, ves esas publicaciones, eso te está moldeando, eso está comenzando a crear un patrón de comportamiento y está comenzando a crear un patrón de pensamiento. ¿Qué piensas tú acerca de cierto tema? Está relacionado con qué te ha moldeado. ¿Eres moldeado por tradiciones familiares? Hay personas que, ahorita veía esa pareja recién casada, gente que cuando estaba antes de casarse vivía de cierta manera, se casa y comienza a involucrar, comienza a sumar a su vida nuevas tradiciones, algunas buenas, otras no buenas. ¿De dónde? Van siendo moldeados por su familia. Somos moldeados por la gente con la que trabajamos, por los profesores en los colegios, en las universidades, por los vecinos. La gente a nuestro alrededor nos está moldeando. Es una de las cosas que a veces no nos damos cuenta, pero todo el tiempo. En esta semana tuve la oportunidad de ir con mi familia a Times Square y es una cosa loca caminar por Times Square. Es decir, caminábamos los cuatro y veíamos todos estos edificios y veíamos tantas cosas que a veces uno decía, oh, pero luego miras para allá y dices, oh. Y luego miras, es un oh loco que va cambiando constantemente porque son muchas cosas. Pero hay algo que nos está comenzando a tratar de hacernos pensar que las cosas son normales. Hermanos, hace 10 años la idea que tenemos hoy de la ideología de género, de cambio de género, toda esta agenda LGBTI, era algo que no pensábamos que iba a estar así. Sin embargo, tristemente, son cada vez más los cristianos que comienzan a aprobar lo que el mundo está llamando bueno y que la palabra llama malo. No se asombren. Cada vez más se escucha de un hermano o una hermana que está en la iglesia por décadas, había afirmado el patrón de sexualidad de la Biblia, hombre es hombre, mujer es mujer, no hay posibilidad de nada más, no hay más géneros, pero luego su nieto se declara homosexual, luego su nieta se declara lesbiana y entonces ahora tenemos a la abuelita que diciendo, está bien. ¿Por qué? Porque hay una agenda que nos está bombardeando todo el tiempo, normalizando las cosas para hacernos pensar que eso es normal. Estamos siendo moldeados. Eso es lo que sucede. Ahora, cuando pensamos en esta agenda LGBTI, tal vez es sencillo como iglesia tener las barreras levantadas, pero Pablo no está hablando aquí de una situación en particular. Pablo está diciendo, no sean conformados al mundo, no se adapten a este mundo. Entonces, yo quisiera invitarte y exhortarte a que pienses, ¿cuál es tu modelo de crianza? ¿Tu modelo de crianza de dónde viene? ¿Viene del mundo o viene de la Biblia? ¿Estás practicando la crianza respetuosa que dice que a los niños no se les puede corregir, no se les puede disciplinar, no se les puede castigar porque se van a traumar y su personalidad no se va a desarrollar? ¿Cómo estás criando? ¿De dónde viene tu modelo? Porque en Colombia esos modelos de crianza respetuosa son súper influyentes. Y tenemos cristianos, genuinos cristianos que dicen, jamás le puedo decir a mi hijo que no porque esa es su libre personalidad. Eso no viene de la Biblia. Ya no tenemos niños indisciplinados, tenemos niños con síndromes. Todo es un síndrome. Todos tienen un trastorno de algo. Síndrome de falta de atención, síndrome de hiperactividad. Ya no es que quédate quieto, ¿no? Es que tiene un síndrome. Entonces, todo es síndrome. Yo recuerdo en nuestra iglesia local, nos ha pasado, llegan muchos hermanos que síndrome, todos tienen síndrome. Hasta que un día me tocó desde el púlpito decir, hermanos, la realidad es que todos sus hijos tienen un síndrome. Está en la Escritura. En Génesis capítulo 6 se llama síndrome de depravación total. Si usted no leyó Génesis 6, no entendió lo que acabo de decir, así que lo puede leer en su casa. Pero mi punto es, ¿de dónde viene tu modelo de crianza? Tu manera de pensar acerca del matrimonio, de los roles, ¿de dónde viene?
O sea, y tal vez algunos ya me comiencen a mirar extraño. ¿Estás diciendo eso de que el hombre es cabeza y la mujer es la idónea? Eso era para el siglo I. Pero estamos en New Jersey, en 2024. ¿Qué te pasa? Bueno, a mí no me pasa nada. Simplemente que la Escritura establece unos roles. Dice cómo es el matrimonio. Dice quién es la cabeza y qué es lo que la cabeza hace. Dice qué es la esposa y qué es lo que la esposa hace. Sí, pero el mundo dice otra cosa. Estás probando el punto del apóstol Pablo. ¿Me hago entender? No solamente estoy hablando de que la mujer se levanta, sino cuando el hombre es machista. Porque el machismo no es aprobado tampoco en la Escritura. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la soltería? ¿Estás pensando en la soltería bíblica o tu idea de la soltería? ¿No? Los solteros que están aquí levanten su mano para incomodarlos. ¿Solteros aquí? No hay ningún soltero. Aquí tiene que haber solteros, yo los vi. Ok. Entre más se camufla, más los expusieron. La idea que tú tienes de la soltería, ¿de dónde viene? ¿Viene de la Biblia o viene de Sex and the City? ¿De dónde salió? La manera en que muchos solteros en la iglesia viven no se parece en nada a lo que la Escritura dice. Voy a tocar un tema que tal vez no le guste a algunos, pero seguramente aquí no tenemos ese problema, pero en Colombia sí. Las mascotas. Las mascotas son los nuevos niños. Muchas parejas ya no tienen hijos, tienen perros y gatos. Y los tratan como niños. La humanización de las mascotas es algo que no es bíblico. La Escritura nos llama a cuidar la naturaleza, la creación. Pero hermanos, los perros son perros, los gatos son gatos. No sé aquí, pero me di un paseo por Central Park y creo que tienen algunos de esos problemas también que tenemos en Colombia. Cumpleaños para perros. Entonces está el perro con un gorrito y un cake. ¿Qué le damos al niño? Está cumpliendo 2, o sea, son años perrunos, son 14, entró en su adolescencia, ropa, juguete. ¿De qué estás hablando? Estás hablando de un perro. Pero él tiene sentimientos. Es un perro. Recuerdo una conversación con el que me dijo, no puedes hablar así, es un ser humano. No es un ser humano, es un perro. No le digas así, pero es un perro. No, es una persona. No, no es persona. No según la Biblia. Pero seguramente usted no tiene ese problema acá. Sigamos. Aborto. El lenguaje. ¿Estás comenzando a jalar todos estos términos? La manera de vestirnos, ¿quién la define? ¿Las Escrituras o la pasarela de Hollywood? ¿Qué es lo que está definiendo el uso de nuestras finanzas? La manera en que Dios dice que las usamos, somos generosos con los que están a nuestro alrededor, damos para que la iglesia pueda seguir llevando a cabo su trabajo, invertimos en el reino de los cielos, compartimos las bendiciones o estamos pensando en cómo hacerme rico en poco tiempo para yo vivir la vida más chévere. Los trabajos que tomamos, el mundo te dice, no importa el trabajo que tomes, si te pagan bien, así destruyas tu casa. Así tus hijos no te van a volver a ver. Se van a encontrar cada Navidad para abrir los regalos. Pero les estás dando regalos finos. Así no puedas congregarte. ¿De dónde estás sacando tu idea acerca de qué es un buen trabajo? Y lógicamente, la manera en que piensas acerca de la iglesia. ¿Cómo piensas tú acerca de esta iglesia? ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas acerca de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Es simplemente el lugar donde voy el domingo a escuchar la palabra de Dios? ¿O es la familia local que Dios te dio con todas las imperfecciones hasta que lleguemos juntos a la Jerusalén celestial? Porque hay algo, seguramente no pasa aquí, pero la gente ama la iglesia. Entonces yo recuerdo a alguien que me decía, mira, a mí me encanta la iglesia, lo único que no me gusta de la iglesia es la gente. Pero la iglesia es bella, mira esa pared, mira, qué lindo. Si no fuera por la gente, eso se vería más bonito todavía. No, la iglesia es la gente. Y tú a veces dices, oh no, estos hermanos de esa otra iglesia son tan amorosos, los hermanos en la China, los hermanos en tal lugar. No, todos somos iguales, pecadores.
Gente necesitada de la gracia, gente que nos hacemos daño unos a otros. Pero el punto de Pablo, y es mi punto acá, es que tú y yo estamos bajo ataque. Tú y yo tenemos una amenaza sobre nuestras vidas en este momento. ¿Cuál es la amenaza? El mundo está intentando moldearnos. Papás que dicen, yo no voy a hablarle al niño, a mi hijo, a mi hija acerca de la Biblia tan fuerte hasta que ya sea grande para no saturarlo, para que no se aburra. Yo nunca he escuchado que alguien se haya perdido por exceso de Biblia. No, leyó tanto las Escrituras hasta que se perdió. Yo no he escuchado eso. Yo he escuchado que no tuvo casi nada de Biblia, pero muchas horas de redes sociales y se perdió. El mundo intenta moldearnos, así que estamos en guerra, no se olviden de eso. Esto me lleva a mi tercer y último punto, así que llevamos 3. ¿Cuáles son los 3 puntos? Para que vayamos recordando: un ruego consecuente, luego tenemos un peligro inminente, una amenaza inminente, pero ahora tenemos el tercer punto, según Pablo, es una perspectiva correcta. Así que Pablo no solamente nos dice, miren, ustedes no se acomoden al mundo, sino que Pablo nos provee una perspectiva correcta. Volvamos a nuestro texto para que la Biblia sea la que nos hable. Y dice Pablo, versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense, o sean transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Interesante. Pablo nos presenta un contraste. Cuando usted ve aquí en el versículo 2, si no se adapten, sino transfórmense, es una manera de contrastar. Es decir, que hay 2 posibilidades. O tú te vas a adaptar al mundo o tú vas a ser transformado. No hay otro, no hay un tercer camino. Lo que Pablo está presentando acá, hay un contraste. Y la manera o lo que se espera es que tú te vayas por la segunda. En lugar de adaptarte al mundo, en lugar de conformarte al mundo, en lugar de ser transformado por el mundo, ¿qué debes hacer? Transformarte a la palabra mediante la renovación de la mente. Pablo establece claramente esto y básicamente esa es la meta en la Escritura. Si tú lees la carta a los Efesios, en el capítulo 4, se nos dice que hay un proceso en la iglesia local. El proceso en la iglesia local es que los pastores se equipan para que nosotros llevemos a cabo la tarea del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, a la madurez espiritual. Esa es la meta que todos tenemos, ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Antes de que levantes la mano, quiero que la medites bien. ¿Quién de ustedes, creyentes, genuinos en Cristo, quiere ser como Cristo? ¿Quién de ustedes quiere vivir como Cristo vivió aquí en la tierra? ¿Quién quiere parecerse a Cristo? No levante la mano. Responda allá en su corazón, en su mente. Después de que yo le dé la explicación, usted puede decir, si la iba a levantar o no la iba a levantar. Porque a veces cuando pensamos en quién quiere ser como Cristo, que es la meta del creyente, estamos pensando, bueno, a mí me gustaría ser como Cristo. Tú te imaginas tener el poder de echar demonios, uno simplemente pasar y decir al demonio, fuera, vete de aquí. ¿Tú sabes cuántos demonios habría echado en Times Square? Hace 2 días, nubes completas de demonios habrían salido allí. O tener el poder de sanar todas las enfermedades, irnos a los pabellones de cuidados intensivos en las clínicas y todos sanos inmediatamente. O el poder de dar vida a los muertos y entonces irnos a las casas funerarias y cada vez que vemos una mamá llorando, una viuda llorando, tocar el féretro, tocar el cajón y de vuelta a la vida. O tuve la oportunidad de estar, nos quedamos unos días en Staten Island, entonces tomamos el ferry desde allá hacia Manhattan y yo me podía imagínate yo caminando al lado del ferry sobre el mar. Wow, la gente diría, qué increíble, yo quisiera tener eso. Sin embargo, cuando se habla de crecer a la imagen de Cristo, estamos más bien hablando de quedarnos en silencio cuando nos acusan falsamente. ¿A quién le gusta eso?
¿Quién quiere eso? Y no estoy hablando únicamente cuando te acusan falsamente en la empresa, en el college, sino tal vez tu cónyuge, diciendo cosas sobre ti que tú consideras que no son verdad. Ustedes son más santos, pero yo puedo pensar en que cuando mi esposa me dice que estoy haciendo algo mal, yo tengo 10,000 argumentos por los cuales ella es la que está mal y yo estoy bien. Rápidamente mi corazón salta a defenderme, a decir, no es así. Yo soy mejor de lo que tú piensas. Yo soy mejor de lo que los otros piensan. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 3 dice que en virtud de la gracia que le ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Pregunta, ¿quién de nosotros vive usualmente así? La realidad es que nosotros pensamos que somos mejores de lo que somos y por eso siempre escuchamos que el problema en quién está, no en nosotros, sino en los demás. Yo todavía no he tenido la primera consejería como pastor donde alguien llegue a mi oficina, un matrimonio, o alguien a quejarse del problema del matrimonio, yo le diga, cuéntame cuál es el problema en tu matrimonio, y que este hombre o esta mujer diga, yo pastor, yo soy el problema. Mi esposo es lo mejor que hay sobre la tierra, un santo de Dios, pero yo soy como el diablo terrible. No, ¿sabes qué es lo que usualmente escucho? ¿Cuál es el problema? Mi cónyuge, que no me entiende, que no me valora, que no se da cuenta del tesoro con el que se casó. Es cosas así. Pero la realidad de la vida es otra. Y lo que Pablo está diciéndonos acá es que nosotros debemos pensar de nosotros de una manera diferente. Ahorita vamos a ver, ¿y cómo yo logro hacer eso? ¿Cómo logro no pensar de mí más allá de lo que yo debería pensar? ¿Ok? Sigamos leyendo el texto entonces. No se adapten, sino transfórmense mediante la renovación de la mente. Pablo está dando un imperativo aquí. Un imperativo es una orden. Esto no es opcional. Todo cristiano debe luchar por parecerse cada vez más ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Qué más cosas hizo Cristo en la tierra? Él cargó la cruz y la llevó hasta el monte Calvario. Y no es algo para, Jesús cargó la cruz, yo no tengo que hacer nada. De hecho, en los evangelios dice con claridad que Jesús dijo a los que querían seguirlo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Dejar su manera egoísta de vivir, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hermanos, la cruz lleva a un solo lugar, la muerte. Ya me doy cuenta cuán emocionados están ustedes por parecerse a Cristo. No queremos. O pensemos en Jesús lavando los pies de Judas. Lavando los pies. La tarea de lavar pies era la tarea más baja para cualquier esclavo. El esclavo más bajo, la tarea más baja, la más humillante, era lavar pies. Y el Señor no le lava los pies a sus mejores amigos únicamente, sino le lava los pies ¿a quién? Al traidor. Antes de que lo traicione, sabiendo que lo va a traicionar. Porque somos capaces muchas veces de bendecir a los que nos bendicen. Pero, ¿qué pasa con aquellos que nos maldicen? ¿Qué pasa con aquellos que nos quieren hacer la vida cuadritos? ¿Qué pasa con aquellos que hablan mal de nosotros a nuestras espaldas y en nuestros frentes? O sea, no nos respetan. Pero Jesús lava sus pies. Ese es el modelo que se nos presenta a nosotros aquí. Ahora, la manera de lograr hacer esto nos la presenta el apóstol Pablo, porque tal vez tú digas, mira, yo no podría hacer esto. Ok, dice Pablo, sean transformados mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Muchas veces cuando leemos este texto pensamos que lo que se trata es conocer la voluntad de Dios, que es la palabra original, conocer. Y simplemente se trata de qué dice Dios acerca de los esposos, qué dice Dios acerca de los padres, qué dice Dios acerca de los pastores, qué dice de los diáconos, qué dice de la iglesia, qué dice del dinero, qué dice de cada aspecto de la vida. Pero ese no es el significado de esta palabra. Básicamente, lo que significa esta palabra, y lo traduce bien esta versión, para que verifiquen. De hecho, en inglés es más claro, dice testing. Y es como poner la palabra de Dios en juicio. Imagínate el modelo de juicio que tienen en Estados Unidos, donde hay un acusado, y el acusado es puesto allí en un lugar de acusado,
y se presentan las evidencias a favor y en contra y hay un jurado que tiene que emitir un veredicto. Básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, mira, la única forma en que tú vas a evitar ser adaptado a este mundo, transformarte, ser conformado a este mundo, es si tú pones la voluntad de Dios en juicio. Y puede que tú digas, espérate, eso está como peligroso. ¿Quién soy yo para juzgar la palabra de Dios? Pero eso es precisamente lo que Pablo nos está animando a hacer en este texto. ¿En qué sentido? Básicamente lo que el apóstol dice es, mira, pon la palabra de Dios en juicio, aléjate un poco para que puedas llegar tú mismo a una conclusión, y esa conclusión es que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. ¿Por qué es importante eso? Porque tal vez en algunas áreas de tu vida tú estás viviendo en una jaula. Tal vez en algunas áreas de tu vida tú estás viviendo como encadenado, tú te sometes a la palabra de Dios, pero porque te toca. Eres como alguien que tenemos con una cadena de hierro, tenemos aguantado, entonces no tienes otra mujer, no eres infiel en tu matrimonio, no porque consideres que es bueno ser fiel, sino porque no puedes ser infiel. ¿Me estoy haciendo entender? Hay una diferencia, yo le llamo a eso el cristiano en la ventana. En mi ciudad hay un carnaval, es terrible. Todos los pecados que usted se imagina están pasando allí en 4 días. Y dentro de todo eso, hay unos desfiles donde la gente va disfrazada y de cuando en cuando yo encuentro cristianos que cuando llega la época de carnaval están en la iglesia, pero están mirando por la ventana. No puedo, no me dejan. El cristiano en la ventana. Vas al Antiguo Testamento y lees en el libro de Reyes que Salomón tenía 700 esposas de cuna real y 300 concubinas y tú solo puedes tener una y dices, lo que Pablo está diciendo acá es que si tú pones la palabra de Dios en juicio y la analizas, vas a llegar a la conclusión de decir, ¿sabes qué? No solamente es que yo no puedo ser infiel, es que ser fiel es bueno, es agradable. Es perfecto. No se trata de no puedo como soltero llevar la vida loca. Ay, yo quisiera, pero mi mamá es cristiana y me hace venir a la iglesia, sino que es bueno no llevar la vida loca. Es bueno para mí. No solamente es bueno para el cristianismo. No solamente es que le trae gloria a Dios, lo cual sería suficiente por las misericordias de Dios, sino que es bueno para ti. Y mientras que tú no des ese cambio de perspectiva, de no tener simplemente claras las reglas, sino decir, esto es bueno, esto no es malo, Dios no es un Dios que nos tiene amarrados aquí, como dice, se me suelta, es que cuidado lo sueltas, pongan ujieres a aguantarlo en la puerta, porque está que se va. No, el que está que se va, tarde o temprano se va a ir. Y si tú estás que te vas, tienes que revisar si realmente estás en Cristo. Tú tienes que poner la palabra de Dios en juicio en cada área de tu vida para que Dios te muestre y tú puedas llegar a la conclusión de decir, ¿sabes qué? Ganar menos dólares para tener tiempo con mi esposa y mis hijos no es como me voy a privar de comprar esa otra casa, sino decir es bueno. Esto es agradable, o sea, a mí no me está persiguiendo el pastor ni me están amenazando, sino que yo mismo digo es bueno. Decir no a ese aumento, decir no a esa posibilidad, es agradable y es perfecto. Es la única manera, según lo que dice el apóstol Pablo aquí, en que tú vas a poder prevenir que el mundo te comience a conformar a su imagen. Si tú sigues viendo la palabra de Dios simplemente como lo que ya no puedes hacer y los que están en el mundo sí pueden, pero tú quisieras, pero no puedes, tarde o temprano vas a comenzar a aprobar las cosas del mundo. Vas a seguir viendo a Dios como alguien que te salvó, pero el costo es como su versión del evangelio, es como Cristo va a la cruz, te promete el cielo, pero aquí nada de diversión. Todo lo chévere te lo vamos a quitar, pero vas para el cielo. Entonces dicen, bueno, pues vamos a estar aguantando aquí 60, 70 años y luego vendrá la diversión. No. Tú vas a poder ver, ¿sabes qué? No emborracharme no es una prohibición, es bueno estar sobrio.
Aun si pudiera hacerlo, no me voy a emborrachar, porque llegué a una conclusión. Cuando dice no se embriaguen, eso es bueno, eso es agradable y eso es perfecto. Es bueno para mí, porque Dios es bueno. Y allí te vas a poder llegar a esa conclusión que dice en el versículo 3, de pensar acerca de ti mismo desde una perspectiva correcta. Porque tú vas a ver lo que Dios dice acerca de ti mismo y no vas a decir, Dios no me conoce, sino vas a decir, Dios me conoce y a pesar de que me conoce, me ama. Como yo le decía, y no es un invento mío, pero lo comparto con mucha gente, hay personas que dicen, me parece injusto, absurdo, que Dios no salve a todos los seres humanos. Y la respuesta es, lo que a mí me parece absurdo es que salve a uno, aunque sea. Porque si usted se conoce un poquito, hermano, usted sabe que no hay nada bueno que merezca que Cristo le haya rescatado. A mí no me asombra que Dios no lo salve a todos. A mí me asombra que Dios me haya salvado. Eso es lo que me asombra. Cuando me miro al espejo y miro quién soy, no me asombra que Dios no me dé más. Me asombra que Dios me dé algo. Eso es lo que me asombra. Cuando pensamos de esa manera, vamos a comenzar a ver el cristianismo desde una perspectiva diferente. Según Pablo, la perspectiva correcta. Así que yo te quiero animar, si tú eres de los que termina el servicio y sabes que usualmente vas para tu casa a colgarte en esa rama, a balancearte como Eli, que en ese momento puedas poner la palabra de Dios en juicio y puedas llegar a esa conclusión y decir, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y te puedas bajar de esa rama y vivir como se supone que debes vivir. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica esta palabra. Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, por tu bondad, tu misericordia, todo lo que tú haces, Señor, en favor de tu pueblo. Yo te quiero pedir que bendigas esta iglesia, que el amor que hay por tu palabra en este lugar crezca cada día más, que los que están batallando, Señor, en sus mentes y en sus corazones con los deseos del mundo, valorando más lo que el mundo les ofrece, puedan poner tu palabra en juicio, puedan ponerla, Señor, en evaluación, probarla, Señor, y verificar que realmente tu palabra, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aún cuando no nos parezca, aún cuando no querramos llevarla a cabo a veces. Y que cuando eso sucede, el problema no es tu voluntad, el problema está en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.